Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, no sé. Espero que bien. Esta es la tercera entrega de la serie de tutoriales que estoy haciendo sobre Lightroom, en donde estamos aprendiendo a usar el programa desde la importación de las imágenes, que es el primero, la importación, gestión de archivo, etiquetado, además. El segundo tutorial fue sobre edición, ya con el menú o panel básico. Y este tutorial, que está buenísimo, vamos a aprender lo que es edición por filtros de gradiente lineal, filtro de gradiente radial, pincel y algunas máscaras interesantes que podemos aplicar para nuestras imágenes. Este es un canal de fotografía de naturaleza, así que vamos a trabajar con imágenes de paisajes y de aves de acá de Argentina. Y sin perder más tiempo vamos a editar en Lightroom. Bueno, para este tutorial elegí 4 imágenes en las cuales las puse en una pequeña colección. Y como vamos a trabajar con edición, nos vamos al menú o al panel de revelado. Ok, vamos a pararnos en la primera imagen. Estos son los menús básicos de edición, que los tratamos en el tutorial anterior, que yo dejo los links abajo por si no los vieron y no saben qué vamos a hacer ahora. Les recomiendo que vayan al primero y al segundo tutorial, son rápidos, son simples y están muy interesantes. Ahora vamos a trabajar con estas opciones de acá arriba. En particular la de eliminación de ojos rojos ya la vimos en el tutorial en el anterior con una foto de una lechuza, así que esta es la única opción que no vamos a tratar. Ok, bueno. La primera, he recortado la imagen clásica, la opción de recorte la tenemos acá. Podemos recortar la imagen como nos guste. Esto también lo vimos en el tutorial anterior. Y ahora vamos a eliminación de manchas. Yo en particular elegí esta foto. Este es un paisaje en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Un lugar fantástico, caluroso. Y en particular esta imagen la saqué con un lente 12 milímetros. Y para lograr el efecto de que quede todo en foco, tanto la parte principal, la parte que está cerca del lente, como el infinito, el sol, y en particular que se generen este efecto de haces de luz en el sol, hay que cerrar mucho el diafragma. ¿Ok? Yo esta foto, fíjense acá, me dice que la hice a f/18. ¿Sí? Es un diafragma muy cerrado. El problema que ocurre cuando se cierra el diafragma es que aparecen estas cositas que están acá, que son manchas del sensor. Un montón. Van a ver que esta imagen está llena de manchas del sensor por todos lados. No hay que asustarse de las manchas del sensor. La primera vez que me compré una cámara reflex empecé a cuidarla como oro y cuando noté que tenía manchas en el sensor casi me vuelvo loco, la quise limpiar, me preocupaba que por ahí tocaba el sensor, lo desbalanceaba, qué sé yo. No hay que preocuparse. Si trabajamos con cámaras reflex en el campo, con fotografía de paisaje o de naturaleza, lo normal es que tengamos manchas en el sensor. Si no las tenemos, significa que estamos sobrecuidando nuestra cámara y qué sé yo. Me parece que todo el que trabaja en el campo tiene que tener manchas en el sensor. No es algo que nos va a romper la cámara para nada. Y con estas opciones que les voy a mostrar ahora, son bastante fáciles de eliminar. En particular, esta imagen tiene muchísimas manchas del sensor porque, cambiaba de lente. Estuve viajando como un mes en esa época. Cambiaba de lente todos los días en zona con mucho viento, con arena, entonces se me llenó de mugre dentro de la cámara y por lo tanto cuando cerraba el diafragma tenía estos resultados. Voy a eliminar, fíjense una cosita, no quiero que me aparezca esto para que se puedan ver las manchas. Si vienen a vista, opciones de visualización, acá pueden quitar esa. ¿Sí? Acá se ve con más detalle la cantidad de manchas que hay. Antes de iniciar la edición voy a venir a hacer una edición rápida de la foto. Le voy a levantar las sombras y le voy a bajar un poco las luces para que se vea con más detalle las manchas. Y ahora puedo empezar a trabajar. Esta opción es bastante simple. Funciona de esta forma. Cuando entramos acá tenemos estas opciones acá de tamaño. Fíjense que el icono se me va agrandando. Lo puedo con el scroll del mouse, lo puedo ir modificando. Y por ejemplo, acá tengo una mancha. Voy a hacer clic, voy a crear un círculo similar al tamaño de la mancha, un poco más grande. Hago clic y automáticamente se me elimina. Lo mismo con todas las que estoy viendo. Como les dije, esta es una imagen exageradamente manchada, por lo tanto no voy a eliminar todas las manchas que hay acá. Es solamente para que vean cómo funciona la herramienta. Si ven que hay muchas manchas y por ahí están perdiéndose algunas, pueden venir acá a visualizar tintas planas y ahí se nos crea una imagen con más contraste, donde con esta opción acá podemos ir viendo qué partes, qué manchas nos estamos perdiendo. Por ejemplo, esta que es muy potente. En fin, hay otras herramientas. Probablemente haga un tutorial sobre eliminación de manchas en Photoshop.
que trabaja de otra forma completamente distinta, pero funciona muy bien para imágenes que tienen muchas manchas y bueno, por ejemplo acá lugares con nubes o cosas así que por ahí en este programa en Lightroom no es la mejor opción eliminar las manchas acá. Pero bueno, esta es la eliminación de manchas en Lightroom. Acá, por ejemplo, voy a pasar a otro ejemplo en donde les voy a mostrar también otra opción. Por ejemplo, esta foto, este es un picaflor copetón, acá en Misiones, le saqué la foto. Digamos que me molesta esta ramita, esta pequeña rama. Puedo usar esta opción de eliminación de manchas para eliminar objetos. No es el objetivo y no está creada esta herramienta para eliminar objetos, pero se puede usar. En este caso en particular, que tenemos el fondo muy limpio y el objeto está muy disperso, podemos simplemente pintarlo bien toda esta parte y la computadora hará su mejor trabajo para eliminarlo. No es la mejor opción, se puede usar, pero para esto recomiendo 1000 veces pasar a Photoshop o directamente recortar la imagen a un recorte que no tenga la mancha. En fin, volvemos a nuestra imagen original y ahora vamos a pasar a la siguiente, gradiente o filtro graduado. Ok, esta imagen vamos a usar para ver cómo funciona el filtro graduado. Esta es una imagen del Parque Luro en La Pampa, sur de centro de Argentina, un lugar hermosísimo, un atardecer. Vamos, antes de aplicar el filtro, voy a nuevamente hacer una edición básica, voy a levantar un poco para ver un poco mejor cómo voy a querer la imagen. Yo estoy haciendo unas ediciones muy rápidas, no es el objetivo acá centrarme en la edición y en cómo editaría yo la imagen. Esto es solamente para transmitir cómo funcionan estas herramientas. Ok, voy a filtro graduado y filtro graduado funciona de la siguiente manera. Voy a alargar un filtro acá que se me aparecen estas líneas acá, muy raras. Si mantengo la tecla Shift se me vuelve horizontal. Y ahora lo voy a trasladar para acá. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, si yo bajo la exposición ahora, se me baja la exposición de la parte superior y no en la parte inferior. Y esta, voy a exagerar un poco, esta transición entre la aplicación del efecto al 100% y no la no aplicación del efecto es en base a estas líneas que están acá. Puedo hacerlo a la transición muy abrupta, algo así, o puedo hacerla muy suave, algo así. ¿Tá? Voy a hacer una edición un poco rápida, quiero bajar más las iluminaciones, ya. Claridad, voy a capaz subir un poco el magenta y bueno, algo así, bien. Y puedo crear otro efecto acá, otro filtro igual, pero para los pastos o la parte del frente de la imagen. Fíjense que cuando creé el nuevo filtro se me copiaron las mismas opciones que tenían el filtro anterior. Si hago doble clic en efecto, vuelve todo al origen y puedo aplicar los efectos para el filtro de abajo. Que básicamente va a ser muy rápido. Recuerden que esto no es un tutorial sobre edición. Vamos a aumentar el enfoque y una cosa, algo así. Ok, una cosita antes. Voy a volver a filtros y vamos a decir de que en este efecto que apliqué acá abajo me voy a exagerar un poco. Me gustan todas las opciones, pero quiero aplicarlo todo en un menor porcentaje. Puedo venir acá y ahora todas esas opciones se me reducen a un solo scroll que lo puedo ir moviendo y aplicando de una manera progresiva en base a las configuraciones que hice en las ediciones. Bien, vamos a decir una cosa así. Ok, cuando salgo del filtro tengo aún vigente todas las opciones de edición básicas, ¿sí? Por ejemplo, la claridad, puedo darle saturación, puedo darle más calidez, qué sé yo, puedo venir a efectos, puedo aplicar una viñeta, puedo hacer división de tonos. En paisajes esto queda fantástico. Vamos a decir una cosa acá, algo así. Y en las sombras, algo así. ¿Sí? Y fíjense cómo quedó tan lindo, ¿no? Si no entienden cómo funciona, por ejemplo, división de tonos, efectos y demás, vayan al tutorial anterior que ahí está todo clarito. Fíjense acá en la historia también de edición, lo que era la imagen al principio y lo que es la imagen al último. ¿Tá? ¿Está bueno o no está bueno? Depende, hay gusto para todo, ¿no es cierto? Bueno, pero la idea es transmitirles cómo funcionan estos filtros. El siguiente paso, filtro radial. Ok, filtro radial. Funciona de la misma manera que el filtro graduado, solamente que en vez de hacer graduación lineal, hacemos graduación radial. Ok, para eso vamos a venir con este
carpintero copete amarillo. Para mí, uno de los carpinteros más lindos que hay. Ok, esto funciona de la manera, como les comenté, haciendo círculos o elipses. Voy a estirar un círculo más o menos de esta forma. Lo puedo mover. Y fíjense, si me vengo a máscara, mostrar superposición de máscara seleccionada, veo en rojo dónde se aplica el efecto que voy a seleccionar acá. En este caso no hay ningún efecto aplicado. ¿Ok? Y si me voy a desvanecer, puedo hacer que el efecto no tenga transición, o tenga una transición muy drástica, o tenga una transición suave y poco imperceptible, ¿sí? Entonces puedo, recuerden, en rojo se aplica el efecto. Entonces yo aplico, por ejemplo, una reducción de exposición. Voy a hacer una especie de viñeta selectiva acá, en donde el objeto que está iluminado es el centro del ave. Puedo bajar el contraste y en realidad puedo elegir cualquiera de las opciones, ¿sí? Puedo mover la temperatura, lo que quiera. ¿Está? Y al igual que en filtro graduado, acá tenemos una opción de pincel. El pincel nos permite pintar zonas donde, por ejemplo, el filtro no se seleccionó. Por ejemplo, puedo pintar con las opciones que están acá, puedo pintar las zonas internas del filtro y se va a aplicar el efecto. ¿Está? Con control Z voy para atrás y voy deshaciendo, o voy en historial y me voy moviendo para atrás y tengo todas las opciones de edición que fuimos seleccionando. Ok, otra cosa que podemos hacer de manera similar a lo que hicimos recién es crear un nuevo filtro. Venimos a nuevo y creo un nuevo filtro a un poquito más elipse, y la idea de este va a ser, en vez de aplicar el efecto hacia afuera, voy a aplicar invertir y se va a aplicar el efecto hacia adentro. Y acá simplemente lo que voy a hacer es darle un poco más de luz al ave, levantando la sombra y quizás aumentando el contraste y un poco la saturación, no sé, lo que ustedes quieran. Pero fíjense, si yo activo y desactivo las opciones, el antes y el después. Por supuesto está exagerado, lo haría de otra forma o no, depende, cada uno hace, la edición es arte, cada uno edita y hace lo que quiera, ¿está? Pero estas son las herramientas que están buenísimas. Fíjense, el antes y el después. Ok, siguiente opción, nos vamos a pincel. El pincel. Vamos a venir con este pequeño picaflor de nuevo. El pincel es algo, acá no hay gradientes, acá no hay gradiente radial o lineal, sino que el pincel es simplemente un pincel en donde se va a aplicar el efecto que vamos a seleccionar de nuevo entre todas estas opciones, en donde está el pincel. Por ejemplo, si yo quisiera darle un poco más de luz a este pájaro, levantarle un poco las sombras acá en el pecho donde salieron sombras, porque me gusta el fondo, pero quedó muy subexpuesto el picaflor. O sea, podría ser de la siguiente manera, podría crear un filtro radial acá, en donde invierto y levanto la sombra, ¿tá? Pero fíjense que si bien acá seleccioné sombras o exposición, estoy levantando un poco las luces del fondo. Me gusta como queda, para mí está bueno, pero digamos que no nos gusta, que queremos hacer algo un poco más preciso, ¿tá? Fíjense si vemos acá, la máscara o el efecto se está aplicando en toda la zona roja, es decir, se está aplicando en el fondo también, ¿tá? Voy a borrar esto y vamos a venir a pincel entonces. Bueno, acá aparecen de nuevo los famosos circulitos en donde nos va a mostrar la zona donde vamos a pintar. Y acá puedo pintar, voy a seleccionar ver la máscara, voy a pintar la zona del picaflor que está en sombra. Y una vez que está hecho, puedo levantar la exposición, la sombra, lo que sea, y tener una edición o una zona de edición un poquito más precisa que los filtros graduados. Bien, incluso podemos ir un poco más allá en la precisión. Podemos aplicar algo que se llama máscara automática. Bueno, acá estoy moviendo simplemente el pincel, la zona donde pinté. Voy a borrar esto y voy a crear un nuevo pincel, pero voy a activar esta opción de máscara automática. Y voy a empezar a pintar con la opción de ver máscara. Y fíjense cómo Lightroom automáticamente nos va a crear una máscara que nos va a permitir pintar solamente en las zonas donde él considera que estamos queriendo pintar, que en este caso es el ave. Por supuesto que si me voy hacia afuera se me va a salir el pincel, con control Z voy para atrás, pero ayuda muchísimo a seleccionar zonas donde aplicar el efecto. Bien, una vez que está hecho, voy a apagar la máscara, la visualización de la máscara, y ahora sí puedo levantar la sombra, un poco la exposición, y fíjense que el efecto se aplica solamente en el ave, ¿tá? No tenemos que excedernos, por supuesto, en estas ediciones. Podría darle un poco de enfoque y podría darle, qué sé yo, un poco de blanco.
reducir las iluminaciones. Y digamos que ahí está bien, fíjense el antes y el después. Bueno, podríamos aplicarle un pequeño enfoque final al ave. Todo esto lo vimos en el tutorial anterior. Y una viñetita, una cosa similar a esto. Y ahí tendríamos la imagen lista. Bueno, en resumen, vimos un poco las opciones de edición por gradientes, gradiente lineal, gradiente radial, pincel y eliminación de manchas. Estas son herramientas que generalmente las uso, casi todas, acá en el propio Lightroom. Y me pareció muy copado transmitírselas y que las puedan usar ustedes, explotar y aprender a usarlas para lograr los resultados que ustedes quieran y después puedan compartirlos en las redes sociales o donde les guste. Espero que les haya servido, que les interese, y si les interesa alguna cuestión más de Lightroom, todavía faltan 2 tutoriales más para cerrar todo lo que es edición de Lightroom. Háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse al canal, les agradezco mucho eso y nos vemos en el próximo tutorial.